Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los evangelios sinópticos. Antes de entrar de lleno a este tema, primero vamos a definir qué cosas son los evangelios. Los evangelios vienen del griego evangelion, que significa buenas noticias, que en este caso son los textos del Nuevo Testamento que narran la vida, las enseñanzas, muerte, resurrección de Jesús de Nazaret. Desde una perspectiva académica, se distinguen dos dimensiones, el género literario y la función o intención. Dentro de los géneros literarios podemos interpretar o entender los relatos biográficos teológicos, no las biografías como las conocemos hoy en día, sino estrictamente, ¿no? Sino que combinan memorias históricas, tradiciones orales y teología comunitaria. En la función e intención, no pretenden ser cronologías exhaustivas, sino comunicar la identidad y el significado de Jesús para la comunidad creyente. En este caso, vamos a ver que de repente podemos encontrar los propósitos de los evangelios, ¿no? Que vienen a proclamar las buenas noticias, que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Hay una proclamación salvífica para la comunidad. También es instruir a los nuevos creyentes en la fe, en la moral y en la identidad comunitaria. También responden ciertas dudas internas y ataques externos. Pretende justificar su fe frente al judaísmo, rival en ese entonces, y a las corrientes gnósticas también. También nos ofrece de repente un propósito pastoral, como ofrecer esperanza, consuelo, normas en contextos de persecución, crisis o dispersión. En este caso, también vamos entonces a entender, una vez que ya conocemos mejor lo que son los evangelios, vamos a identificar qué cosas son los evangelios sinópticos. En este caso, se dice evangelio sinóptico porque tenemos algo importante que resaltar. En este caso, solamente se consideran los libros de Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. Los tres, solamente estos tres. ¿Por qué? Porque se pueden estudiar de manera junta o en paralelo, que lo vamos a ver más adelante. Precisamente, ¿qué son en todo caso? Son estos libros y se llaman así porque se les puede comparar en paralelo. Muestran, por ejemplo, mucha semejanza. Narran los mismos episodios, milagros, parábolas y la pasión de Jesús. Hay una similitud en el orden y estructura. Siguen en general una misma secuencia narrativa. Ministerio de Juan el Bautista, bautizo de Jesús, ministerio en Galilea y bueno, la subida a Jerusalén, la pasión y la resurrección. Coincidencias del vocabulario, comparten frases y hasta expresiones gramaticales muy cercanas en el griego. Se dice que aproximadamente hasta casi un 90% se puede encontrar estas coincidencias. O entonces, ¿por qué se llaman sinópticos? ¿Desde cuándo se llaman sinópticos? El término sinóptico proviene del griego juntos y opis, que significa mirada, vista. Literalmente significa visión conjunta, ¿no? Este término fue usado por primera vez por el teólogo y exegeta Greifswald entre 1745 y 1812, donde publicó en 1776 su Sinopsis Evangelium, que es una obra donde colocó Mateo, Marcos y Lucas en columnas paralelas para compararlos. Entonces por ahí va el término. Y desde entonces, en la exégesis moderna, estos tres evangelios pasaron a llamarse sinópticos, porque pueden ser analizados a la vista en conjunto, a diferencia de Juan, que tiene un estilo y un contenido muy distinto. Y como vemos en el libro de Juan, empieza desde la preexistencia de Jesucristo, ¿no? A raíz de este término sinóptico, dentro de los evangelios, que se considera así, surge un problema, que es el problema sinóptico. En este caso, el problema no es un asunto teológico o una dificultad teológica,
sino es un asunto académico, literario, que trata de explicar las semejanzas y diferencias que hay entre Mateo, Marcos y Lucas. Como les había comentado, comparten casi un 90% de los relatos Marcos en Mateo y Lucas. Hay pasajes idénticos en griego, el cual sugiere una dependencia literaria, no solamente la tradición oral. ¿Eso qué quiere decir? De que entre estos evangelios hay partes que son básicamente lo mismo en el griego, ¿no? Es por eso que se dice que casi un 90%. Y al ser tan iguales, al intentar conservar la tradición oral que haya pasado de persona a persona, no sería tan exacto en las palabras, sino se entiende de que hay una dependencia literaria uno del otro, y eso lo vamos a ver ahora con las principales hipótesis que hay con respecto a este tema. Una de las principales hipótesis, o de repente la principal de ellas, es la prioridad de Marcos, donde se dice que Marcos es el libro, digamos, original, que entre Mateo y Lucas han tenido acceso. Hay mucha, todavía, no hay un datos exactos, pero se dice de que puede ser antes de que lo hayan terminado o después que lo han terminado, para poderlo plasmar en sus propios evangelios, teniendo Marcos como, digamos, el principal, que fue el primero en escribirse en los años 70, y Mateo y Lucas usaron a Marcos como fuente principal para poder escribir los evangelios también, ¿no? Dice, además Mateo y Lucas comparten material no presente en Marcos. Se supone que fue una fuente adicional también. Algunos lo llaman o lo pueden simbolizar con la letra Q, que significa Quelle, que significa fuente en alemán. Hay una hipótesis de dos fuentes precisamente. Esto se explica en tres niveles. Sigue siendo Marcos como la base narrativa, la Q, que es la colección de dichos de Jesús, y el material propio, ya sea de Mateo o ya sea de Lucas. Entonces, ahí también vemos otra. Hay otras teorías que son menos aceptadas, ¿no? Por ejemplo, la de Greichmann, que dice que fue primero Mateo, luego Lucas y luego Marcos. Resumiendo, sería esa su teoría. Hay otra que es la teoría de Farrer, que Lucas usó a Mateo sin necesidad de los dichos de Jesús. Recordemos que si nosotros buscamos esto, lo vamos a encontrar con una Q, que nos va a hacer referencia precisamente a esto. Y en algunas, también cuando veamos a Mateo y a Lucas, lo vamos a encontrar de repente con la M y con la L para poderlo identificar. Y también están lo que son las hipótesis de tradiciones orales. Hay más peso en la transición comunitaria en este caso, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque históricamente ayuda a comprender cómo circulaban y cómo se transmitían las tradiciones sobre Jesús en el primer siglo. En la teología, pues, nos muestra cómo cada evangelista redacta y adapta la tradición según la necesidad de su comunidad. Por ejemplo, Mateo subraya el cumplimiento de la ley, Lucas el universalismo y Marcos más hacia la cruz, ¿no? Esto nos permite analizar un estilo propio de cada evangelista en contraste con sus fuentes. Una vez teniendo esto, ya entendiendo cuál fue o cómo fue todo eso, pues todos están, o la mayoría, por no decir todos, están de acuerdo en que el evangelio que fue escrito primero fue el evangelio de Marcos, ¿no? Vamos a ver precisamente que se considera que Mateo y Lucas se basaron básicamente en el libro de Marcos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, datos importantes dentro del orden de la composición más aceptado, que nos dice que Marcos ha sido escrito entre los 65 y 70 años después de Cristo, Mateo entre los 70 y 85 y Lucas entre los 75 y 90. Más o menos son los años, digamos, más aceptados. Y definitivamente les voy a pasar a mencionar algunos datos
de lo que es, de cómo se estudia en paralelo, por ejemplo, estos evangelios, ¿no? Tenemos, bueno, cada uno tiene su propósito del evangelio. En el caso de Mateo, por ejemplo, mostrar a Jesús como el Mesías prometido, cumpliendo la ley y los profetas. En el caso de Marcos, es presentar a Jesús como Hijo de Dios y siervo sufriente. En el caso de Lucas, es presentar a Jesús como el Salvador universal, lleno de compasión. La genealogía solamente la vamos a encontrar en Mateo y en Lucas. El libro de Marcos no presenta la genealogía ni el relato del nacimiento. En el caso del bautizo, sí, Mateo lo presenta el bautizo por el Juan, el Espíritu Santo desciende como paloma, eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. En el caso de Marcos hay un breve relato con énfasis en la voz divina en Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Y en Lucas está el detalle histórico más amplio, la oración en el bautizo, ¿no? Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. También tenemos, por ejemplo, la tentación en el desierto. Tenemos los sermones y las enseñanzas. Tenemos las parábolas. Tenemos los milagros. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos milagros destacados. La sanidad del ciego Bartimeo en Mateo, capítulo 20, verso 29 al 34. La sanidad de Bartimeo también en Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. ¿No? Y por ejemplo un milagro también destacado en Lucas es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. En este caso vamos a mencionarles algo de lo que es la cristología. En el Mateo, Jesús es el Mesías y Rey, Mateo 16, 16. Jesús es el Hijo de Dios y siervo, Marcos 15:39, y Jesús es el Salvador de todos, Lucas 2:11. Nos presentan toda esta información que es sumamente importante para poder conocer nosotros al momento que vamos a introducirnos a estudiar lo que es los evangelios sinópticos. Es necesario poderlos estudiar juntos, tienen información, pero también tenemos que tener en cuenta algo importante. Acá nos vamos a dar cuenta que hay, digamos, un problema, o no decirle un problema, sino algo para poder investigar, y lo podemos estar comentando también de repente más adelante a profundidad, que es la diferencia en la genealogía que encontramos en Mateo con la genealogía que encontramos en Marcos, ¿no? Ahí tenemos esta situación muy, muy singular, que para el caso, por ejemplo, de Mateo, cómo se presenta la genealogía, y en el caso de Lucas también cómo presenta, ¿no? En el caso, por ejemplo, el padre de José, en el caso de Mateo es Jacob, y en el caso de Lucas como Elí. Y hay un estudio muy interesante también que se puede hacer de este tema. Por ahora sería todo en una breve introducción a lo que es los evangelios sinópticos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.